Dentro del apartado de comentario de texto ya hicimos el apartado del resumen. Ya os comenté que a mí me gusta mucho hacer primero el resumen y después sacar el tema antes de seguir con el tema, el resto del comentario de texto, porque para sacar el tema, el subrayado que hagamos de las palabras clave, tanto sustantivos como verbos como adjetivos, nos va a servir muchísimo para sacar las ideas principales, pero sobre todo para sacar el tema. El tema del texto es la idea central sintetizada, o sea, comprimida, pero que tiene que dejar ver la intención del autor. Todos los textos no son iguales. Y tú puedes tener un texto que hable sobre el cambio climático, donde hay una persona que diga que el cambio climático es algo natural y que no somos los humanos los que lo hacemos. Tú puedes tener un texto sobre el cambio climático diciendo que vamos a morir todos y que el apocalipsis ha llegado. Tú puedes tener un texto sobre el cambio climático que simplemente informe de que se ha hecho una reunión de la cumbre del clima en Madrid. Claro, uno de los errores más comunes que yo suelo ver es que hay gente que me pone tema, el cambio climático. No, el tema tiene que ser un resumen del resumen. Una frase más o menos larga, quiero decir, no es una frase solo de sujeto, verbo y un complemento, no es el cambio climático por la mañana, no. Es una frase larguita, solo una frase donde esté el tema central, el cambio climático, la legalización de las drogas, el botellón, pero dando toda la información que hay en el texto, también fijándonos en qué hace ese texto de diferente, ¿vale? Como os he dicho, podemos decir el cambio climático, no, los efectos del cambio climático para las generaciones futuras. El tema no es un título, ¿vale? Hay gente que hemos cometido, yo también lo he hecho, el error algunas veces de ponerle un título con mucho estilo, ¿no? Un título muy guayón al tema. Me voy a inventar un título a una pregunta ahí súper chula, tal. No. El tema tiene que ser algo derivado del resumen. El resumen siempre insisto en que es algo aséptico, en que es algo donde que tiene que ser como si yo fuera una máquina de hacer resúmenes o como si yo fuera una máquina de sacar temas, ¿vale? Entonces, el tema tiene que ser una frase más o menos larguita, quiero decir una frase que no sea solo el cambio climático, sino una frase con su sujeto, verbo, complementos y tal, que explique qué tiene de particular ese texto sobre el cambio climático también, que no se deje nada por el camino. Y vosotros me diréis, ya, pero ¿eso cómo se hace? Porque todo lo que estoy diciendo ahora son cosas abstractas y realmente cuando nos ponemos delante del resumen, a ver cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Es complicado. Yo siempre doy el truco, bueno, yo y muchísima gente, siempre damos el truco de empezar por un sustantivo abstracto, ¿vale? ¿Qué es un sustantivo abstracto? Pues aquel que no representa cosas y objetos que yo puedo tocar con las manos, sino ideas y conceptos que no están al alcance de mi mano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de unos cuantos, ¿vale? La crítica. Si os fijáis, todo texto al final es una crítica, es una dualidad, es un planteamiento, es un cuestionamiento, es una... Todo texto busca mover algo en la persona que lee. Por lo tanto, va a plantear una cuestión o va a plantear una dicotomía o va a plantear un punto de vista. Entonces, sustantivos abstractos que nos pueden venir bien y que además suelen acoplar para muchísimos temas. La crítica, la denuncia ante, ante la inacción de los países frente a la enfermedad, el fracaso, ¿vale? Si nos está hablando pues eso, de que algo no ha ido bien, que hay muchos artículos que van de esto. La dualidad, ¿no? Siempre puede haber dos puntos de vista, dos formas de ver las cosas, o dos preguntas ante un mismo tema, ante una misma situación. La dualidad, la contradicción. Si os fijáis, la mayoría de los sustantivos abstractos son femeninos. Entonces, cuando os quedéis atascados, coged un la dualidad, la crítica, y a lo mejor podéis arrancar por ahí. Sigo con los sustantivos abstractos que suelen valer para muchas cosas. La propuesta, ¿vale? Muchas veces la tesis del autor, lo que quiere expresar el autor es proponer algo nuevo sobre un tema que ya está a lo mejor bastante dicho, bastante manido. La acción, la inacción, ¿vale? Cuando alguien no hace algo, está pasando algo y nadie hace algo, los políticos, las personas, la inacción del gobierno, la inacción de los ciudadanos, ¿vale? La defensa de tal cosa, de tal tema, de tal tesis, la queja ante tales hechos, el lamento de una sociedad que no puede afrontar, ¿Veis un poco por dónde va?
El tema es que al final, si arrancas con un sustantivo de este tipo, siempre estás hablando ya de un concepto abstracto, queda bien, estás tratando ideas abstractas y lo que vendrá después seguramente será la explicación a esa idea abstracta. Será más fácil tirar de ese hilo y seguir. Otro truco que puedo hacer, después de haber conocido qué son los sustantivos abstractos o cómo los puedo usar o qué tipo de sustantivos puedo usar, los adjetivos y los verbos también son mis amigos. Mucho, porque podemos hacer derivación. Derivación, os pongo un ejemplo muy claro. Si a mí me pone que tal cosa, esto es injusto, imagínate, el cambio climático es injusto, yo puedo convertir injusto, que es un adjetivo, en un sustantivo abstracto diciendo la injusticia de los hechos ante el cambio climático, de injusto, lo paso a la injusticia. Si yo tengo un verbo que se repite mucho, o un verbo que marca la intención del autor, o un verbo que yo veo que me puede servir, por ejemplo, imagínate que dice marginar en algo sobre a lo mejor, sobre el bullying, ¿no? Marginar a estas personas o marginar. Un verbo que yo veo que es importante, que me sirve, que lo nombra un par de veces o que más o menos está explicando ese concepto. Marginar lo puedo derivar a un sustantivo abstracto diciendo la marginación de ciertas personas. ¿Veis? Marginar la marginación. Yo me tengo que presentar ante el texto y decir, este texto va del cambio climático. El autor está en contra de que los políticos no hagan nada y además de que la sociedad tampoco haga nada. La inacción ante el cambio climático por parte de la sociedad y los políticos. Ya está, eso es un tema. Vuelvo a repetir antes de despedirme que no debes hacer. Una, montar frases de 2 palabras. No, el cambio climático, la legalización de las drogas, el uso de los móviles no es un tema. 2 palabras, 3 palabras no es el tema. Tampoco hagas eslóganes que generen opinión. O sea, no se trata de que tú eres un publicista y estás haciendo aquí un eslogan maravilloso. La vergüenza que da la gente cuando no hace no sé qué. No exageres, no vayas a dar un titular cañero, limítate a sustantivo abstracto, posición del autor, tema general, ¿vale? No le des un toque guay porque no va a quedar guay, va a quedar fatal. No es el momento, guárdate eso para la parte de la opinión personal. Piensa cuando lo leas, ¿vale? Cuando lo repases, cuando lo leas, piensa si está diferenciando ese texto del resto de textos que se pueden hacer sobre ese tema. Por ejemplo, una vez hicimos uno sobre una cumbre del clima de Madrid y evidentemente trataba sobre el cambio climático, evidentemente trataba sobre que los políticos no hacen nada, evidentemente trataba sobre los temas generales del cambio climático. Pero ese texto concretamente estaba hablando de la cumbre del clima de Madrid y ese texto estaba hablando de eso porque estaba en ese momento, en esa fecha, por parte de ese autor y porque se estaba celebrando la cumbre del clima de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando repases, piensa, esta frase que yo he sacado realmente es solo para este texto y da un poco dos aspectos de este texto y no la podría pegar con una pegatina en cualquier texto del cambio climático que me pongan. Recuerda, no des golpes de efecto, no vayas de guay, no hagas frases hechas y no te dejes cosas por el camino. Hazlo un poquito ajustado al texto. ¿Cómo lo hago ajustado al texto? Señalando, haciendo un buen subrayado y fijándome en las palabras clave que tengo en el subrayado. Bueno, sé que no es fácil, pero espero haberos ayudado con este par de truquitos. Adiós.